Muy buenos días. Me presento, mi nombre es Eliana Elizabeth Rodríguez. Estudio en la Territorial Alto Putumayo en la CETAP de Ospina, Nariño. Mi tema a exponer es la política económica. Pues he sacado unos conceptos sobre la política económica que se encuentran en el módulo que usted nos ha enviado. El módulo de la política económica está estructurado en 4 unidades temáticas. En la mayoría de economías del mundo, el gobierno y los bancos centrales realizan una serie de medidas de políticas económicas que se colocan en discusión y en análisis. Encontramos en estas 3 políticas que se involucran instrumentos como el presupuesto público, la oferta de dinero, los tipos de cambio. Estas políticas se toman para corregir los problemas de corto plazo en las variables de oferta y demanda agregados de los diferentes mercados, como son los bienes, los servicios, el dinero, capitales y laboral, entre otros. Lo que la política económica de corto plazo busca es una estabilidad de precios, las tasas de intereses y los tipos de cambios y salarios. Este busca el equilibrio entre oferta y demanda. A largo plazo, estas están encaminadas especialmente al crecimiento sostenido del PIB y para el bienestar de la población, que es el crecimiento per cápita. En la actualidad en Colombia, el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República son los responsables del manejo de las políticas económicas. El Ministerio de Hacienda, se encarga de contribuir con el equilibrio fiscal, garantiza el crecimiento del PIB y el empleo. El Banco de la República asume el manejo de la política monetaria y cambiaria con el propósito de defender el poder adquisitivo de la moneda. También ayudar con la estabilidad de los tipos de cambio y las reservas internacionales. En la mayoría de las economías del mundo, el gobierno y los bancos centrales realizan una serie de medidas en la política económica. El objetivo primario de cualquier economía es el crecimiento. En este sentido, la política económica debe atacar los fenómenos como son la inflación, el desempleo, la devaluación, entre otros, para estabilizar y llevar los precios de la economía a su cauce natural. He realizado un mapa conceptual donde tenemos como la idea central, que es lo de la política económica. Entonces aquí tenemos lo del PIB, que es la cantidad de bienes y servicios que produce una nación en un periodo de tiempo determinado. Lograr que el PIB año a año logre crecimiento, donde este es el principal objetivo de la política económica. Si el crecimiento es sostenido durante varios años, se estará logrando un objetivo de largo plazo. En el módulo encontramos una gráfica que nos explica de un periodo de 1980 al año 2006 que los países con mayores tasas de crecimiento han sido China y Estados Unidos. Sin embargo, las caídas del PIB, que son de baja productividad, crisis internacional, tienen que ser resueltas con políticas de largo plazo. Para el crecimiento del PIB están claramente las exportaciones en el escenario de la globalización. Aquí pues tenemos estos fenómenos que son el bajo crecimiento, el desempleo, la inflación, la pobreza. El desempleo
Sin duda es el problema más relevante que afrontan los países, sobre todo las economías en vías de desarrollo, que también atacan más a los países donde la productividad cae. La inflación, esta produce incertidumbre en los mercados de capitales, o sea que en la inversión, por la alta volatilidad que produce a los otros precios de la economía, es decir, a las tasas de intereses y los tipos de cambio. Aquí, pues ya sabemos que el Ministerio de Hacienda y Banco de la República son los principales de la política económica. Tenemos tres tipos de política, que es la política fiscal, la política monetaria, la política cambiaria. La política fiscal. Hay dos tipos de política fiscal que son la expansiva y la restrictiva. Estas son las decisiones que toma el gobierno para aumentar o disminuir las recaudaciones de impuestos y los gastos públicos para mantener la estabilidad económica. La economía forma ciclos de recesiones y expansiones. Cuando la economía está en recesión, los ingresos de las personas se reducen, el consumo se reduce y el desempleo aumenta. Para mantener una estabilidad, el gobierno reduce los impuestos para aumentar las rentas de los ciudadanos e incentivar el consumo y al mismo tiempo aumentar los gastos públicos para crear trabajo y reducir el desempleo. A esto le llamamos la política expansiva. En una política expansiva, el gobierno queda en un déficit. Al contrario, cuando una economía está en expansión o crecimiento, donde los ingresos de las personas aumentan, el consumo aumenta y el desempleo reduce, para recuperar el déficit obtenido durante la política expansiva, el gobierno aumenta las recaudaciones de impuestos y reduce los gastos públicos. A esto le llamamos, pues como se le dice, la política restrictiva. Esto es posible durante un crecimiento económico, ya que en dicha etapa del ciclo aumentan las inversiones, aumentan los ingresos y los consumos, y aumentan los empleos en el sector privado. La política fiscal se refiere a las decisiones que toma el gobierno para aumentar o reducir las recaudaciones de impuestos y gastos públicos, dependiendo de cómo se encuentra la política económica. Tenemos la política monetaria. Esta se refiere a las acciones que toma el Banco Central para regular la oferta de dinero, con el fin de mantener la estabilidad económica. Causando el Banco Central aumenta la oferta del dinero. Estamos hablando de una política monetaria expansiva. Cuando el Banco Central reduce la oferta de dinero, estamos hablando de una política monetaria restrictiva. Como hemos visto, los tipos de política monetaria son la expansiva y la restrictiva, que es controlar los precios altos. Los objetivos de la política monetaria son equilibrio y estabilidad monetaria, estabilidad económica, mantener un bajo nivel de inflación, crecimiento de la economía, contribuir a la generación de empleo, mejorar el saldo de la balanza de pagos. Y por último tenemos la política cambiaria. La política cambiaria es el conjunto de decisiones del Banco Central acerca del manejo de la tasa de cambio, entendiéndose esta como el número de unidades de monedas extranjeras que deben recibir por una moneda local, que puede ser dólar, peso, euro. Los objetivos principales de esta política es controlar la devaluación o revaluación de la moneda, incrementar las reservas internacionales, mantener una tasa de inflación baja y estable, mantener estabilidad de precios, incrementar competitividad de exportación. Existen tres tipos de política cambiaria, que es fija, flexible y mixta.